domingos, la Biblia. ¿Qué más? Los capítulos. ¿Qué más? Los versículos. ¿Qué más estamos estudiando los domingos? Estamos viendo qué es lo que necesita la iglesia del futuro hoy. Amén. Decimos en lo natural que los niños son el futuro. No, los niños son el presente. Porque todo lo que usted le siembre ahorita, ellos lo van a cosechar en el futuro. Entonces, si usted y yo hablamos de la iglesia del futuro, tenemos que hablar de la iglesia ahorita. ¿Qué estamos haciendo ahorita para enfrentar lo que viene? Si usted medio se asustó con el coronavirus, si usted se asustó con la guerra en Ucrania y Rusia, espérese a lo que viene. No lo quiero asustar. No debemos de asustarnos, pero todo está escrito. ¿Sí? Ya alrededor del mundo comienza de nuevo la persecución de la iglesia. No es algo nuevo en los tiempos de Cristo y después de Cristo. A las familias cristianas que se resistían a negar a Cristo, no negaban su fe en Cristo, se lo echaban a los leones los despedazaban ahí, a los hijos delante de los padres, a la esposa delante del esposo, por no negar a Cristo. Eso es persecución. O a otros los quemaban, a los profetas y discípulos, a algunos murieron, les cortaban la cabeza. A Juan lo echaron a un perol hirviendo de aceite. Uno de los profetas murió partido en dos con una sierra por no negar la fe de Cristo. Bueno, eso está volviendo hoy en día. Ya hay persecución en algunos países, está prohibidísimo, es pena de muerte que alguien tenga una Biblia, que alguien hable de Cristo, que alguien se congregue para hablar de Cristo. Hay lugares alrededor del mundo donde ya esto es penado. Hay persecución. La pregunta es, ¿está usted listo? You are ready in English. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Seguros? Como dijo el burro de Shrek, ¿seguritos, seguritos? De los 10 amenes que tenía, nada más me quedaron 2. A la hora de los cocolazos. El domingo pasado vimos cómo Pedro y los discípulos, Pedro le dijo a Jesús, si es posible que yo muera junto contigo, moriré junto contigo. Y Jesús le dijo, de lengua me echo un taco. Antes de que cante un gallo mudo, no dijo un gallo mudo, antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado ya. A los primeros chicotazos, latigazos, Pedro salió corriendo a esconderse. Hola. Pero horas antes, voy a morir junto contigo, maestro. ¿Qué significa esto? Que tenemos, que tenemos que desarrollar convicción. Tenemos que desarrollar convicción. ¿Usted por qué cree que Lionel Messi es un jugador profesional de fútbol? Dice usted, Lionel Messi gana una millonada, nada más pateando una pelota. ¿Lo hace cuando? Todos los días, llueve, truene, relampaguee, él entrena duro, tantas horas al día. ¿Usted quiere ser un cristiano exitoso? Empiece a sacar cuentas, ¿cuántos días a la semana ora? ¿Cuántos días a la semana lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica al ayuno, a predicar la palabra, a estudiar la palabra, a congregarse? Y en la medida que usted se convenza, en esa medida usted va a alcanzar el éxito. Los miércoles estamos estudiando sobre las decisiones. Hoy estamos estudiando sobre las convicciones. Necesitamos ser personas de convicciones firmes. Es impresionante cómo el pecador convencido de su pecado y lo defiende a capa y espada. Tanto
Tan convencido está el pecador de su pecado que lo quiere imponer al mundo. Exijo que hagas lo que yo hago y que te comportes como yo me comporto. Y si no, te demando. Te exijo que no me critiques ni me juzgues por como soy. Y si puede ser como yo, mejor. Esa es la convicción del pecador. Y lo exponen públicamente. ¿Y el cristiano? Pregúntele al que está a un lado, ¿usted es cristiano declarado o de la secreta? Pregúntele. ¿O es de la CIA cristiana? Sí. ¿Por qué de la CIA? Porque nomás llega y se sienta en la CIA y ya no hace nada. Necesitamos dejar de ser cristianos de closet. ¿Sí? Sí, no tenga usted miedo bendecir los tacos de harina que se come ahí en la Morelos. Ya me aventé el comercial. No tenga usted miedo bendecir la hamburguesa o la ensalada que se come en el restaurante. Los Dogos Jumbo doble Winnie, Señor, lo declaramos light en el nombre de Jesús. Nos nutren, nos sanan y nos adelgazan en el nombre de Jesús. Pero le sirven al cristiano en la taquería, en el restaurante. Primero voltea para todos lados, que nadie lo esté viendo, que nadie lo esté oyendo. Amén. Amén. Aleluya. Nada más. ¿No vieron el meme del niño que bendijo los alimentos? Y le dijo a la mamá, oye, no escuché nada, ¿qué dijiste? Pues no sé, yo tampoco oí, dijo. Pues no dijo nada. Así está el cristiano de la secreta. Falta de convicción. Necesitamos fortalecer nuestras convicciones. Usted tiene que ser un cristiano convencido en la iglesia, amén. En la casa también, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en la calle, en donde nadie lo ve. Híjole, se me están terminando. Las convicciones me hacen ser cristiano, hijo de Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento y ante cualquier persona. ¿Sabía usted eso? Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, si es preciso, Señor, voy a morir junto contigo, dijo Pedro, y todos los demás discípulos dijeron amén, aleluya, nosotros también. Y fue una corredera de gente. Cuando arrestaron a Jesús, empezaron a correr. Ahí todavía Pedro estaba convencido porque agarró una espada y le mochó la oreja a un soldado para defender a su maestro. Pero ya que no pudo evitarlo, ve que lo amarran, se lo llevan, lo empiezan a azotar, se empieza a esconder entre la gente Pedro y le dice una persona, ¿verdad que tú eres un seguidor de él? No, no lo conozco. Y se va a otra fogatita por ahí. Oye, tú te vistes igual que ellos, ¿verdad que? No, ni lo conozco. Y se va a otro grupito de gente y una niña le dijo, hablas como ellos, eres cristiano, no conozco a ese hijo de su tal por cual. Dice la Biblia que tuvo que blasfemar. Blasfemar es decir malas palabras para poder convencer a la gente de que no era cristiano. No volteé a ver a nadie. Mira, yo tengo muy buenos amigos en Cristo y tengo buenos amigos que no tienen a Cristo en su corazón, que no han decidido recibir a Cristo en su corazón. Y he estado en grupos donde están tomando, fumando, a veces en familia secular donde hay droga y hay momentos en que tienes que convivir ahí. Por eso no significa que tengas que hacer a un lado tus convicciones para comportarte igual. Jesús se sentaba a la mesa y comía y bebía con borrachos, prostitutas, rateros. Ay, qué fuerte, pastor. Enfermos alcohólicos, diga por favor, no diga borrachos.
No diga rateros, diga cleptómanos. No diga prostituta, pastor, qué feo eso. Y luego en Facebook, diga sexo servidora. El pecado es pecado. Jesús se sentaba a comer con pecadores. Y no por eso Jesús negó sus convicciones. Es más, los pecadores se sentían a gusto con él, no porque le seguía el rollo, no porque Jesús decía malas palabras y se emborrachaba y así, no, sino porque Jesús les dejaba claro que él venía a perdonar, a restaurar y no a juzgar. Pastor, mi sobrina va a cumplir 15 años, ¿puedo ir a la fiesta? Pastor, mi tía solterona se va a casar, ¿puedo ir a la boda? No volteé a ver a nadie. Gloria a Dios, si está solterona y se va a casar es fiesta, ¿no? Y yo le digo, si usted va con sus convicciones firmes de por lo menos ganar un alma, o mínimo no hacer lo que un cristiano no debe hacer, vaya. Vaya, convicciones firmes. Pero si todavía usted voltea y alguien se está tomando un bote de cerveza y usted empieza a babear, ni vaya. Ni se presente ahí. Porque se va a ahogar tanta agua que se le va a hacer la boca. Si todavía tiene un área débil, pues ¿para qué le mueve? ¿Estamos aquí? Convicciones. Todo creyente tiene momentos de indecisión. Jesús le dijo a los discípulos, van a perder su fe en mí, van a perder su confianza en mí, me van a abandonar. No, Señor, vamos a morir junto contigo. Y salieron corriendo, mira. El único que permaneció firme hasta el final fue Juan y María. Pero de ahí para allá los discípulos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque sus convicciones no habían sido formadas. Otro punto que vimos es que los creyentes, los cristianos, lo vimos el domingo pasado, debemos dejar de ser impulsivos. Impulsivos. Pedro era impulsivo. Tenía un carácter arribiatado, decía mi nana. Hoy qué arribiatado esto. Muy impulsivo. Desbocado, dicen otros. No medía peligros. Le mochó la oreja al soldado. Tiempo antes había caminado por el agua. Ninguno de los 12 discípulos se animó a caminar por el agua más que Pedro. Y ahí va caminando. Se hundió, pero caminó por el agua. Pedro tenía un carácter impulsivo, emocional. Y Dios estaba tratando con él. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y a veces nosotros, por falta de convicción, prometemos cosas a Dios y en 2, 3 días se nos olvidan. Ya estamos a marzo, ¿qué? 6. Y las nuevos propósitos de año nuevo. ¿Dónde quedó la dieta? ¿Dónde quedó el aprenderte por lo menos 2 versículos bíblicos nuevos? Hola. ¿Dónde quedó la promesa? Ahora sí, Señor, se me va a quitar lo chismoso y mitotero. Ay, la lengua. ¿Ha visto el meme ese? Átame la lengua, Señor. Ahora sí, Señor, ya no voy a ver pornografía. Ya no voy a ser mal hablado. Ahora sí, Dios, voy a dejar de hablar mal del pastor. Ya no lo voy a criticar. Voy a dejar el alcohol, el cigarro, las drogas. La doctora, es bueno hacer promesas, pero la Biblia dice, si le has hecho promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ah, pero somos tan buenos políticos. Más cuando se trata de convencer a alguien. No, hombre.
Como los muchachos cuando andan de novios. Cucurru, cucú, paloma. ¿Dónde te pongo, chaparrita? Le abre la puerta del carro. Cuidado con el piecito, mi amor. Calza del 8:30 la princesa. Cuidado con el piecito, mi amor. Le hace la silla para que se siente a comer, se la hace para atrás. No, hombre. Pero ya casado. Ahí tiene a la pobre mujer como mueble, ni voltea a ver. Digo, en esta iglesia no. En Nueva Delhi. Si es que ya me hablaron de Corea, que le baje el rayito. El chinito. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes, pero no de los arrebatados, no de los impulsivos. Tengo que tener un carácter valiente, pero tengo que preguntarle a Dios si lo que quiero hacer es algo que Él me está pidiendo. A veces me encuentro haciendo cosas buenas, pero no son cosas que Dios me esté pidiendo todavía. Y a veces, aunque sean cosas buenas, no prosperan. Porque la Biblia dice que todo lo que haga, tengo que hacerlo para Dios. Dios pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer las cosas. Amén, amén. Otro punto que vimos es que tenemos que aprender de nuestros errores. Amén. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo el Señor. Después Jesús buscó a Pedro y lo restauró. Pedro reconoció su error. Judas, el que lo vendió, no reconoció su error. Muchos dicen que Judas se quitó la vida porque se arrepintió. No. A Judas lo mataron los remordimientos, el tormento del diablo por no arrepentirse. Se quitó la vida. Pedro dejó el ministerio y se fue a pescar, que era lo que sabía hacer. Allá fue Jesús y lo buscó y lo restauró. 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahí fue restaurado Pedro. Y después fue un hombre muy usado. Pero Pedro era un hombre impulsivo. Y la Biblia dice que un hombre impulsivo ve el peligro y sufre la consecuencia. Pero un hombre sabio, sí, convicciones firmes, valiente, pero basado en la sabiduría de Dios, dice Proverbios 22, el prudente ve el peligro y toma precauciones. Pero cuando somos arrebatados, no medimos consecuencias hasta que llegan las cosechas. Desafortunadamente no siempre aprendemos con el consejo. Tenemos que sufrir una consecuencia para aprender. Número 4, el creyente tiene que cultivar sus convicciones. ¿Cómo? Cultivar sus convicciones. Vamos a ver, estamos estudiando la escritura de Mateo 26. Ahora vamos a ver el verso, que es la continuación. Verso 35. Mateo 26, 35. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los discípulos apoyaron a Pedro, aseguraron que también estaban dispuestos a morir por Jesús. Ahora, para que no sean solo palabras y decisiones tomadas a la ligera, promesas emocionales, necesitamos cultivar nuestras convicciones. Todos estamos aquí porque estamos convencidos de algo, de que Dios existe,
y de que Dios vino a la tierra a través de Jesús. Pero necesitamos cultivar esas convicciones. Si usted quiere crecer y alcanzar el éxito como persona, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, en todas las áreas de su vida, tiene que cultivar sus convicciones. Y para que nuestras decisiones no sean solo emocionales y se queden en palabras, es necesario primero creer en las promesas de Dios. Número 2, memorizar la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: medita en este libro de día y de noche para que guardes. Y ahí guardar es memorizar, atesorar, memorizar. Pastor, ore por mí. ¿Y eso por qué? Es que tengo la mente de teflón. No se me pega nada. Ah, ¿no? ¿Y cómo del chiste que eché el domingo pasado sí se acordó? No se acordó del sermón, pero del chiste sí. Memorizamos lo que nos interesa. No existe la mente de teflón. Hay mentes pasivas, hay mentes perezosas y hay mentes interesadas. Almaceno en mi mente lo que me interesa. Póngale interés a la palabra. Memorice los versículos. Estudie, memorice un versículo, 2 versículos, por lo menos uno a la semana, y medite en él. 3, para cultivar convicciones necesito ser obediente a los mandamientos de Dios. Se acabaron los amenes. Todo iba muy bien. 4, para cultivar convicciones reconozca sus limitaciones. Hay limitaciones humanas. Y yo tengo que saber hasta dónde a mí me corresponde y hasta dónde tengo que dejar que Dios trabaje en mí. ¿Estamos de acuerdo? Pedro, convencido de que Jesús le dijo: ven a mí, bajó de la barca y caminó por el agua. Convicción. Luego se distrajo por el viento, las olas, se distrajo, dejó de ver a Jesús, se hundió. Pedro, experto pescador, experto en aguas de mar, experto en tormentas, él tenía 2 opciones: ponerse a nadar para regresar a la barca, nadar hasta la orilla, o número 2, clamar a Jesús, buscar la ayuda de Dios. Entonces Pedro, a pesar de ser un experto, habilidoso en aguas, en nadar, en el mar, también en ese momento reconoció su limitación y dijo: prefiero hacerlo a la manera de Dios. Usted tiene 2 opciones en la vida. Cada vez que se enfrente a una decisión, usted tiene que analizar sus convicciones y en base a su convicción, o hará las cosas a su manera, a lo que usted sabe hacer, lo que aprendió a hacer desde niño, lo que usted es muy bueno para hacer, o número 2, hacerlo a la manera del Señor. Ambos casos tienen galardón, pero hacerlo a mi manera es muy desgastante. Hay más margen de error. A veces se tarda más la promesa, pero cuando lo hago a la manera de Dios, cuando yo confío, conozco mi limitación y sé que Dios no tiene límites, suceden milagros sobrenaturales. Amén. Número 5, para cultivar sus convicciones, sea sobrio y valiente a la hora de tomar decisiones y paciente a la hora de esperar respuestas. ¿Qué es la sobriedad? ¿Qué es la sobriedad? Solo por hoy. No voy a tomar solo por hoy. No voy a fumar solo por hoy. No me voy a drogar solo por hoy. No, y mañana tampoco, ni pasado. La sobriedad no es solo abstinencia física. Muchos creen que la sobriedad es: ya no tomo, pero me ando muriendo por tomar. Ya no me drogo, pero me ando muriendo por drogarme. Eso no es sobriedad, eso es solo abstinencia. La sobriedad comienza desde el interior. Un cambio en la manera de pensar,
un cambio en la manera de sentir, de actuar. Y eso solamente se logra cuando yo busco a Dios y encuentro ese despertar espiritual. Y cuando hay un despertar espiritual, se despiertan convicciones nuevas de sobriedad. Y puedo estar entre gente bebedora, gente que se está drogando, gente pecadora. Y yo estoy tan firme en mis convicciones que el pecado ya ni siquiera me hace reaccionar. Ya no estoy babeando porque otro está tomando. Ya no estoy con la malilla seca, dicen en el barrio, cuando veo que otro se está drogando. Ya no. Ya no. Porque la sobriedad de mi mente en Cristo me da una estabilidad, una convicción. Y eso no se logra en ningún lugar, solamente en Cristo, en la presencia de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sobrios y valientes. Ya no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Valientes y esforzados. Y lo que menos nos gusta es ser pacientes a la hora de esperar respuestas. Dios, dame paciencia, pero ya. Espérate, en el tiempo de Dios te vas a casar. Dame paciencia, pero ya. Así. No sabemos esperar. No sabemos esperar. Vamos a las tortillas y lo primero que veo, si no hay un conocido adelante de la fila. Vamos al cine y veo, ¿quién está adelante? Menos cuando vamos al doctor, que vas con tu niño hirviendo en calentura. No lo voy a llevar al hospital público, lo voy a llevar al particular. Y llegas al particular y está llena la sala de 10 plebes también hirviendo en calentura. ¿Te esperas? ¿Por qué te esperas? ¿Cuánto le están pidiendo a Dios paciencia? No, dígame, levante la mano, los vamos a contar. ¿Estás pidiéndole a Dios paciencia? Ok. ¿Sabías que ya tienes paciencia? Lo único que Dios va a hacer para que la desarrolles es, te va a mandar gente batallosa. Sí. Un que otro desierto. Dios, si nomás estaba pidiendo paciencia, sí, pues ¿cómo la vas a desarrollar? Ya entendí. No volteé a ver a nadie. No volteé a ver a nadie. 6. Como cristiano, establezca metas claras. ¿Cómo? Metas claras. Estoy orando por un negocio. Dios, quiero un negocio. Dios, quiero un negocio. Y Dios dice, pues sí, ¿pero qué clase de negocio? No, tú dame un negocio. Sí, pues dime de cuál. Pues tú dame un negocio. Pues dime de cuál. Un pastor evangelista de Inglaterra se va al África a evangelizar las tribus y caminaba casi todo el día para ir de una tribu a otra. Y un día le dijo, Señor, no me rajo, tú me mandaste, tú estás conmigo, pero para que me rinda más el tiempo necesito una bicicleta y un escritorio para ordenar mis papeles. Estuvo orando 1 año o 2 años, no llegaba la bicicleta ni el escritorio. Hasta que un día le reclamó, Dios, ¿por qué no me has dado la bicicleta y el escritorio? Y el Espíritu le dijo, porque no me has dicho cómo los quieres. Dijo, ok, quiero un escritorio de caoba, pintado así, una bicicleta azul, rodado tal, con asiento ancho y con una bocina. 2, 3 días y llegó la respuesta. A Dios tiene que hablarle al contado. Dios, dice la soltera, ya quiero mi príncipe azul. No le digas eso, te va a mandar un pitufo o te va a mandar. O sea, tienes que hablarle al contado al Señor. Si aún no conoces tu media naranja, dile al Señor cómo la quieres. Señor, quiero mi otra mitad, ya, me urge. Aguas. Porque si no le dices de qué se trata la otra mitad, te pueden mandar, en lugar de media naranja, media toronja, medio limón que te amargue la vida.
media cebolla que te haga llorar toda la vida, medio chile serrano, medio ajo. Establezca metas claras. Amén. Yo no estoy orando al Señor, Señor, dame una mega, ultra, hiper, mega, guau, iglesia. No, Señor, necesito 300 almas, todas dispuestas a servirte. Gloria al Señor. Mira, Ricardo Arjona ni cristiano es, no tiene ni casa ni jardín y se compró una podadora. ¿No dice eso? ¿O no dice eso el cuate? Y ni cristiano es. Bueno, a lo mejor ya tiene casa y jardín, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no tenía. Convicciones, pero necesita metas claras. ¿Usted tiene sueños con Dios? Sí, pero tienen que ser sueños claros. Yo ya medí las sillas que tengo, cuántas sillas caben desde aquí hasta la otra barda, cuántas caben de esa barda hasta acá. Las saqué todo al patio y hasta me senté y un rato en medio del sol contando, viendo, visualizando. Y mi esposo orando por mí aquí, ay, pobrecito, ya se le... Lo perdí. Lo perdí. Y yo orando allá en el solazo, sentado en la silla, en el puro medio, viendo dónde va a quedar el frente, cuántas sillas así, cuántas sillas así. Lo bueno que traigo todavía buena capota. Lo siento por lo que traen quemacoco. Va a ver qué. 7, aprenda de sus errores. ¿Sabe usted por qué la gente no aprende de sus errores? ¿Sabe por qué? Porque cuando los comete, luego voltea a quién echarle la culpa. Hey, si usted no aprende de sus errores, pues no tiene caso que los cometa. Ahora, el que no comete errores, que nomás se la pasa criticando a otros, ¿qué crees tú que pensaron los 11 discípulos cuando Pedro se hundió en el agua? Te dijimos que era H2O, que no bajaras la pata del barco. Pero a los 11, mira, se les juntó la familia. Ninguno se convenció de caminar por el agua. Pero muy buenos para... Ay, este Pedro, qué ribiatado. No se aguanta el Pedro. Sí, pues el que no comete errores es porque nunca está dispuesto a hacer algo. Todo el tiempo se queda trincherado. No, mejor que lo hagan otros, ¿verdad? Que camine el Pedro, ¿verdad? Hola. 8, sea fiel a sus convicciones en Cristo. Sea fiel. La fidelidad es algo que conmueve el corazón de Dios. Fidelidad. 9, sea responsable en todo lo que emprenda. Ok, le pidió un negocio al Señor. Ya le dijo qué negocio quería. Una taquería, Señor. ¿Cómo le vas a poner? ¿Qué nombre le vas a poner? Pues hay el que sea, no. ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Qué nombre le pondría usted a una taquería? Los Wayum. Taquería Los Wayum. Los del Señor. Acá hay una taquería que se llama Tacos Los de Al Pastor. Taquería cristiana. Un día fuimos y todo el mundo pidiendo tacos al pastor. Y piden lo que sea, nomás no pidan la cuenta al pastor, no voy a pagar. Si usted tiene una meta clara, una convicción, está pidiendo un negocio, ¿de qué va a hacer? ¿Qué nombre le va a poner? ¿Cuánto quiere ganar? Cuando usted pide empleo en una empresa, la empresa pregunta, ¿cuánto quieres ganar? ¿Sí o no? ¿Cuánto quieres ganar? Metas claras, tampoco se salga del huacal. Sí, no, pues para las cocas estaban unos popotes. Ya Dios le dio el negocio, ya Dios le dio la taquería, se llama Taquería Corral.
¿Sí? Y Dios empieza a prosperar la taquería. Pero a los 15 días dice el Marcelino, ay, qué flojera. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana, preparar la carne, la verdura. ¿Cómo que amén? Dios va a responder a mi fe, me puede dar lo que le estoy pidiendo, pero mi trabajo es ser responsable. Dios, dame un buen empleo. Ok, ya estás listo para ser puntual en tu trabajo. Y puntual es, entras a las 9 y estás a las 9. No, puntual es estar 10 para las 9. 5 para las 9 ya está carrerado. ¿Quieres un empleo? Sí. ¿Ya estás listo para honrar a tu patrón? Sí, aunque sea de mal carácter. Hola. Responsable con lo que emprendemos. No es nada más decir sí, Dios, amén. Mira, por ejemplo, hay líderes de grupos en casa. Levanta la mano los líderes que tienen célula en casa, reunión en casa, en alguna casa. Ellos tienen libros, les damos guías de estudio. Ellos no se mandan solos. Ellos estaban orando para servir a Dios. Dios les da la responsabilidad, le dice cómo hacer las cosas, en cuánto tiempo, todas las instrucciones. Y si Dios ve que alguien no es responsable con lo que le dio, chirrín, chirrín, mi profesor. ¿Te acuerdas de esa de Cantinflas? Chirrín, chirrín. Bueno, los de los 40 y más saben de lo que estoy hablando. Los de tercer piso no saben ni qué onda. Si yo le estoy pidiendo algo a Dios, tengo que ser consciente de que Dios me va a llamar a cuentas, ser responsable con lo que le estoy pidiendo. Amén, amén. Como que no los veo muy convencidos. Voy a tener que alargar esto 10 sermones más. Dios es bueno. ¿Qué le está pidiendo usted al Señor? Lo que sea que usted le esté pidiendo y esté de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo hará. La pregunta, ¿usted ya está convencido? ¿Sí? ¿Usted ya está convencido? Si se quiere casar, ¿ya está convencido de dar su vida por su cónyuge? ¿De amar a alguien más que a sí mismo cuando nazcan los hijos? Porque tener hijos es una bravura. Es un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. Hola. Hechos capítulo 11, verso 24. Vamos a ver una pequeña historia aquí. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo. Y tenía, estoy leyendo una palabra de Dios para todo. Ahí está. Tenía mucha fe, no dice que fe, tenía mucha fe. Una cosa es tener fe y otra muy diferente es tener mucha fe. Entonces, muchos más que dice, se hicieron seguidores del Señor. Entonces, Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Por este tiempo, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Uno de esos profetas, ¿cómo se llamaba? Agabo. Por si quiere tener un niño y no encuentra un buen nombre, le puede poner Kevin Agabo o Brian Agabo. ¿Es bíblico?
y dijo por medio del Espíritu Santo: vendrán al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimentos. Esta hambruna sucedió cuando Claudio, ahí está otro nombrecito, mira, era emperador. Los seguidores decidieron que iban a ayudar a sus hermanos que vivían en Judea y cada uno de ellos planeó enviarles toda la ayuda que pudiera. Ok, bien. Ya hemos visto las decisiones, el carácter, las convicciones. Y una convicción es algo mucho más fuerte y poderoso que una simple creencia. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Los dos son creyentes. Pero ¿qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Que el creyente está ahí, permanece ahí, pero sin crecer, sin arriesgar, sin comprometerse. Pero el discípulo es el creyente que pasa de una simple fe o de una simple creencia y produce una convicción irreversible. Es decir, está dispuesto a morir por sus convicciones. Una convicción es un nivel de fe donde estamos dispuestos a arriesgarlo todo. A arriesgarlo todo. Cuando alguien se casa, está dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Por amor, por convicción. Cuando alguien tiene hijos, está dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué? Por amor, por convicción. Cuando alguien decide seguir a Cristo, se produce fe, pero tiene que llegar un momento en que la fe cruza una simple creencia a una convicción poderosa. Amén, amén. ¿Qué convicciones tenemos nosotros? Ahora, la persona que no tiene convicciones fuertes es alguien que siempre va en la misma dirección de la corriente. Una persona que no tiene convicciones fuertes no ha desarrollado su fuerza interior, sigue siendo un esclavo del medio ambiente que le rodea. Sigue siendo esclavo de las circunstancias, sigue siendo influido muy fuertemente por lo que la gente dice o hace, sigue siendo esclavo de sus emociones, de los deseos desordenados, todavía le atrae la vida loca. Ya es creyente, está convencido que Dios existe, pero no ha dado ese paso, ese escalón de cultivar sus convicciones. Entonces, si no nos ponemos firmes para lograr algo, cualquier cosa nos va a hacer caer o renunciar antes de lograrlo. Fíjate bien, si usted no tiene convicciones firmes al momento de tener un proyecto, de querer lograr algo, si no tiene firmes sus convicciones, cualquier cosa lo va a distraer, cualquier cosa lo va a hacer tropezar, cualquier cosa lo va a hacer renunciar. Y eso es algo que el Espíritu Santo debe producir. No sé si a ti te pasó, pero el primer día que yo pisé una iglesia cristiana, y llámese cristiana, pues una iglesia no tradicional, la primera vez que me invitan, bueno, me invitaron todo un año y pues nomás no me caía el 20, pero el día que decidí, ese día, yo dije en mi interior, esta es mi casa y nadie
me va a mover de aquí. Yo no entendía muchas cosas. Jamás había estado en una iglesia cristiana, jamás había escuchado un sermón, menos que alguien orara por mí, me costaleara y me profetizara. Y me costaleara es, dicen uno, cayó en reposo. O sea, por encima de todo eso, ese día yo sentí una convicción poderosa en mi corazón. El llamado de Dios. No por el lugar o las personas, sino por lo que había sucedido en ese lugar. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo. Si no tenemos, familia, convicciones fuertes, ¿puede pasar la alabanza, por favor? En nuestra vida como cristianos, si no desarrollamos convicciones fuertes, no vamos a llegar a la meta. No vamos a llegar a la meta. Cualquier cosa nos va a hacer desistir. Esto es muy importante que lo entendamos. En Hebreos 11:24 vemos otro ejemplo. Dice, termino leyendo esto, por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando, ¿qué cosa? ¿Qué estaba esperando? La recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Wow. Esto es muy interesante, familia. Moisés fue el hombre que Dios eligió para liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Moisés no era egipcio. Lo creó la hija del rey porque la mamá hebrea, cuando habían mandado matar a los niños, lo echa en una canasta y en el río va y llega hasta donde estaba la hija del rey. Por eso las canastas se llaman Moisés, las que usan para los bebés. De ahí viene el nombre, por si no lo sabía. Y la nieta del rey lo rescata y lo cría. Y crece ahí con la familia real en Egipto. Pero cuando Moisés se da cuenta que él no era egipcio, que él era hebreo, sus convicciones cambiaron. Dios le habla, comienza un proceso muy interesante que lo vamos a ver el próximo domingo, pero algo que Moisés tenía bien claro, dice, rechazó, dice en el verso 24, por la fe, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Imagínate que Joe Biden llega y le dice a Marcelino, te quiero adoptar como mi hijo. Y Marcelino voltea para atrás. Pero tienes que dejar de ser cristiano. Imagínate que venga López Obrador y te diga, Rogelio, te voy a dar un puesto en mi gabinete. Quiero que seas el director de Relaciones Exteriores de todo México, pero tienes que dejar de ser cristiano. Tan, 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 tan.
Tan, 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 tan. Moisés rechazó el honor de ser llamado nieto de Faraón. Decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Hay placeres temporales y hay placeres eternos. Los placeres temporales del pecado producen muerte, pero el placer, el gozo, el deleite de las cosas de Dios traen eternidad, traen vida. Y nuestras decisiones se ven en una encrucijada. Cuando te ofrecen un título social, político, empresarial, económico o aún un título religioso, pero tienes que renunciar a tus convicciones. Y nuestra decisión es: o tomo los placeres temporales del mundo, o me esfuerzo en tomar, seguir firme, fiel en las promesas eternas. Y a veces el cristiano sacrifica lo eterno por lo temporal. Ahí es donde tenemos que empezar a crecer. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que me convenza de cuál debe ser mi convicción. Y una convicción en Cristo regularmente va a estar por encima de mis convicciones personales. Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es cuando yo sujeto todo pensamiento humano a la obediencia de Cristo. Es decir, mis convicciones personales, humanas, naturales, tienen que estar sujetas a las convicciones de Dios. Jesús nunca dijo que sería fácil. Nunca. Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Él no dijo: al que cree se le van a facilitar las cosas. No. Al que cree, todo le es posible. Pero necesito estar convencido. Él nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos saben eso? Pero también dice que aunque somos libres de hacer lo que queramos, no todo conviene, no todo edifica. Decisiones basadas en las convicciones. ¿Cuál es su convicción hoy? ¿Cuál es su convicción? ¿Hay cosas que lo están distrayendo? ¿Hay cosas que te están haciendo desistir a no entregarte por completo a las convicciones en el llamado de Cristo? Comienza por lo más sencillo: que tu familia sepa que eres cristiano. Porque a veces, aún en la familia, hay gente que no sabe que somos cristianos. Comienza ahí, para que veas qué tan arraigado tienes tus convicciones. Es como un autoexamen. Porque el mayor reto, nos ponemos de pie por favor, el mayor reto es que los de mi casa sepan que estoy siguiendo a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que nadie es profeta en su tierra. Porque en mi casa, mi familia, son los que conocen mis virtudes, pero también mis peores errores. Y hablarle a mi familia de que Cristo cambia, mi familia me va a decir, como dijo Tomás, ver para creer. Traducción sonorense: yo viendo me mojo. La familia es un reto, pero si quieres empezar a cultivar tus convicciones, comienza en casa. No solo palabras, actitudes, obras, cambios, porque las actitudes hablan más fuerte que las palabras. Y si no hay una convicción firme, voy a estar siendo voluble, inestable,
voy a estar buscando agradar a Dios, pero por otra parte, agradar a los demás, agradar al mundo. Y eso no es bueno, porque una mente dividida es como una casa dividida, se debilita y se cae. Vamos a orar al Señor. Dios es bueno y el único que puede fortalecer tus convicciones es el Espíritu Santo. Así es que ora al Espíritu Santo. Ora al Espíritu Santo mientras adoramos al Señor. Tú ora al Espíritu Santo